Bueno, pues gracias a todos por venir en este domingo de Semana Santa. Voy a empezar por la película. Tenemos tres cosas a ver hoy. Entonces voy a empezar por la película. No la vamos a ver entera, evidentemente, porque es 1 hora, casi 2 horas. Entonces se os pasó un enlace por WhatsApp, ¿verdad?, en la que la podéis acceder hasta el día 11. Esta es el primer documental. Y entonces se ha hecho un segundo documental en el que yo he participado, que es pues de los historiadores de América hablando de Hispanoamérica. El primero, pues bueno, ya sabéis un poco de qué va. El documental más visto, yo creo, de la historia en España. Y curiosamente, pues ha sido decir que ha sido el menos galardonado, pues es un eufemismo, porque no le han prestado, desde los estamentos oficiales no se ha prestado el más mínimo interés a esta iniciativa. Y quizá a lo mejor es un poquito largo, como veis, 1:46, pero merece mucho la pena, y si no lo podéis ver entero, porque claro, porque el largo del metraje, pues verlo a ratitos. Merece mucho la pena porque establece unas bases que se han estado intentando cambiar durante 200 años. Bueno, no se han cambiado. Y parte de mi trabajo aquí, ahora os contaré un poquito, pues es precisamente volver otra vez a los orígenes y establecer de nuevo las bases de la narrativa y de la historiografía en los Estados Unidos de América. Yo es muy recomendable, no participo en este, pero sí participo en el siguiente. O no, porque ya sabéis cómo va esto de la televisión, igual te graban una entrevista de 1 hora, no les parece interesante lo que dices y no te ponen en el documental, pero bueno, va a ser interesante y se estrena el día 6, hay un estreno creo que es la Sala Capitol en la Gran Vía, el próximo 6 de abril. Ahí no estoy tan seguro de que sea la Sala Capitol, pero bueno, es un cine que está, según subes de Plaza de España hacia Callao, aquí a la derecha, en la misma avenida Gran Vía. En Madrid, sí. Y luego, pues ya el día 12 se hace la presentación general al público. Lo del día 6, pues es un preestreno. Y pues bueno, como os digo, la recomiendo mucho. Ahora voy a pasar al segundo tema. Esta revista, yo participo en ella también como asesor histórico, es gratuita, la estamos elaborando desde la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Como veis, está aquí el logotipo. Es una asociación cultural que no lleva mucho tiempo, pero ha conseguido unir muchas fuerzas alrededor y entonces se está trabajando. Y es una revista que son las raíces hispanas de los Estados Unidos de América. Va bilingüe, entonces ya no hay ninguna excusa para leerla, No me vengan diciendo que no saben inglés o que no saben español. Está en los dos, se ha trabajado mucho, bastante duro en ella. Yo aparezco por aquí, ahí escondido estoy. Y se trata, pues es también con el mismo proceso, el establecer las bases de lo que realmente y que es cómo se estableció América. Básicamente lo que se podría decir, y lo veréis a lo largo de la presentación, es que los Estados Unidos son más herederos de España que de Inglaterra. Y eso cualquiera que vaya viajando por los Estados Unidos y sobre todo por no solo el sur, sino hasta casi Oregón, pues se da cuenta de ello. Entonces, quizá tenemos que reivindicar un poquito, ¿verdad?, qué es lo que hizo España, y entre la película y esto pues vais a tener una idea clara. Lo mío es mucho más específico. Estamos ahí repartiendo esto. No tengo muchas de estas, las que veis son las que hay. Entonces lo que tenemos que hacer es que cuente. Guardarla como oro en paño. ¿Con qué frecuencia va a salir? No, esto es una revista únicamente. Ah, una sola. Sí, llevaros una por familia casi, ya y allí. José Luis, gracias. Solo quería... ¿Eres historiador? Soy arqueólogo e historiador, sí. Uy, perdón. Qué bien. Y solo por curiosidad, la gran globalización, ¿por qué ahora? O sea, lo que hemos visto... La primera globalización. La primera globalización, perdón, ¿por qué ahora? Pues porque ha habido... Yo la verdad es que llevaba trabajando aquí con este tema, ya tenéis. Llevaba trabajando aquí con este tema años y no me hacían ni caso, pero ahora por lo que sea desde España pues se ha intentado hacer... Bueno, si tenéis compromiso para alguien más, todavía quedan unas pocas.
Es que esto es gratis y se ha hecho con un esfuerzo. Saber por curiosidad qué ha hecho que en España, después de no haberte hecho caso durante tanto tiempo, hay alguien que ha dicho tenemos que hacer algo. Era mi curiosidad. Pues esto quizá lleven solo 2 o 3 años con este tema. Es más como tenemos que recuperar la motivación, tenemos que volver a defender lo que es España y en muchos casos pues conviene que haya gente profesional, un historiador, un arqueólogo que refrende esto con documentos, no solo con palabras. Aquí también hay un problema a los niños, la educación de historia que se les da en la escuela, lo sé por mis propios hijos, no se trata nada la presencia de España en la creación de este país como lo que es ahora. Nos saltan. Se pasa de los Indian Americans, aquí no pasa nada, no se sabe... Aparecen de la nada, los cowboys aparecen de la nada. ¿Me haces un favor? Guárdate la pregunta, me la haces al final. Porque lo que vas a ver te va a contar mucho y a lo mejor la pregunta que me vas a hacer ahora se va a quedar corta y después quieres... ¿Me entiendes? Guárdatela. Es muy buena pregunta, pero para después os voy a explicar primero lo que... Bueno, me oís todos bien, incluso atrás, ¿verdad? Vale, bueno. Pues yo empecé... a mí mi pasión es la prehistoria europea. Entonces, quién sabe por qué, tengo una casita en Extremera, no en Extremera, pero en Fuentidueña de Tajo. Y entonces, hace muchos años, pedí una excavadora para hacerme el agujero de la piscina. Ahora Hacienda pues quiere cobrarme instalaciones deportivas por un agujero, porque nunca hice la piscina, ¿no? Allí llegó la excavadora y de la excavación pues empezaron a salir unas piedras muy raras. Muy raras, no de arte, pero sí de talla, y entonces tengo... pero vamos, es que es algo que en España sucede por todas partes. Tú haces un agujero y te aparece todo. Entonces allí se dio un agujero, lo que apareció fue un yacimiento, ya lo llamamos yacimiento, parece muy grande, pero en realidad pues es un grupito allí de piedras de época Heidelbergensis, que estamos hablando de 500.000 de años. De aquella gente pues que estaba haciéndose sus puntitas de flecha o sus bifaces. Y pues bueno, de ahí se generó todo. Y esa era mi pasión, la prehistoria europea. Por otras razones que no vienen al caso, me mudé a América y tenía que empezar casi a olvidarme por completo de mi carrera y empezar otra vez aquí de cero. O sea, lo típico que se hace en Europa cuando es un arqueólogo. Entonces me vengo a los Estados Unidos, me sale un trabajo en el BLO, Bureau of Land Management, en Oregón, como arqueólogo, y pasas a estar buscando botellas de cristal de Coca-Cola. Porque en los Estados Unidos todo lo que es más de 50 años ya entra dentro de la arqueología. Entonces es un absoluto desastre, te desanima totalmente y dices, ¿qué hago aquí? Claro, yo soy doctor en Historia, en Estudios del Mundo Antiguo por la Complutense y por la Autónoma. Cuando tienes un nivel, pues dices, ya te plantean muchas cosas. Y dije, bueno, visto que la arqueología aquí no me da lo que yo quiero, no me da lo que yo necesito, pues voy a hacer otras cosas de historia. Y salió una pregunta una vez en una comida entre amigos, que decía, bueno, Texas se escribe con X o con J. Y dije, pues no sé, no tengo idea, voy a llamar a mi amigo filólogo, y me puso en la pista, y mi amigo filólogo es del Instituto Cervantes, estuvo por aquí en Texas y luego ya se mudó a España. Y me puso en la pista y empecé a tirar del hilo, y al cabo de 3 o 4 meses tenía esa investigación, ese librillo, que me está diciendo claramente que el rollito ese del nombre indígena de Texas, Teixa, que quiere decir amigos, pues realmente es falso, es una falsedad enorme. Entonces lo que yo averigué, pues curiosamente, aquí tenéis muchos árboles de esos, es que el tejo, en aquella época se escribía con X, y los indios Texas vivían en un enorme bosque de tejos. Lo tenéis muy cerca, porque si os vais al Caddo Lake, os lo recomiendo porque es espectacular, aquí muy cerquita. Los indios Caddo, en principio, fueron bautizados por los españoles como indios Texas. Y estaban viviendo en un enorme bosque de tejos. Entonces, como se suele decir, eso es blanco y en botella.
No tengo la prueba definitiva que me diga, es que los pusimos porque era el nombre del árbol. Pero, oye, además eso se une con que ese documento que a los norteamericanos les dice, la palabra viene de un nombre indígena, Teixa Teixa, es un documento de 20 y tantas páginas, una carta que escribe Fray Damián de Massanet, se la escribe a Carlos de Sigüenza y Góngora, que era su superior, y entonces en esa misma carta ya se titula A la conquista del río de los Tejas, y menciona a los indios Tejas 33 veces. Entonces no puede ser el origen, esa carta, ese documento no puede ser el origen del nombre que los americanos están clamando. Es una prueba tremenda, pero todo absolutamente en la historia de América, desde hace 200 años, ha sido para ocultar la huella española, absolutamente todo, de una forma absolutamente torticera, además. O sea, llega un momento que es ya de escándalo, y promocionar pues otro tipo de cosas. Se ha inventado. Y esto me lo dio el librito. Empecé a tirar del hilo y lo que encontré pues fue un filón. Cuando uno viene aquí de nuevas dice, bueno, pues ya está todo escrito, no sé de qué voy a poder hablar en historia, no sé qué voy a poder contar, porque en historia está todo escrito. Bueno, pues cuando llegas aquí te das cuenta que está todo mal escrito, pues en mi despacho tengo una mesa grande, por desgracia cuando la tienes que mover. Pero tengo una mesa grande que viene muy bien porque se me están amontonando montañas de documentos en un sitio y en otro de proyectos que van saliendo y que no tienen fin. Porque cada vez que tiras de un hilo, lo que encuentras son tremendo, absolutamente tremendo. Y todo empezó con el librito de Tejas. Después, pues, vino lo de las misiones, la misión de San Antonio de Valero, que cuando haces una presentación como esta, como veis aquí, no funciona el... Bueno, como veis aquí dice el Álamo. ¿Por qué? Porque esta presentación, cuando la hago a los norteamericanos, ¿de qué está hablando este señor? Pues del Álamo. ¡Oh, el Álamo! Yo pensaba que las piedras habían caído del cielo en el Álamo, en el año 1836. Pues no, es una misión española, la misión más importante que había en San Antonio, en Texas en aquel momento, y tiene 100 años de antigüedad previa a la llegada estadounidense. Entonces lo tengo que poner el Álamo, ¿por qué? No saben ni tan siquiera, ¿vale? Entonces son unos libritos que estaban conservados, el original es este, como veis aquí, que es una pequeña obra de arte, es los primeros libros que se han escrito en Texas, los que se escribieron los frailes españoles, y recogen, pues todo el registro de bautismos, defunciones y matrimonios. O sea, es el verdadero certificado de nacimiento de Texas y de San Antonio. Y pues cayó en mis manos y me puse a trabajar con él, a hacer una transcripción, y ahora pues lo que tenemos son los 3 libros de las misiones, cada uno como veis aquí, y a los que luego hubo que hacerle las traducciones. Porque, bueno, aunque un registro de bautismos o de entierros sea muy sencillo y es muy repetitivo, muy estándar, en ese registro pues siempre los frailes incluían alguna cosita muy interesante sobre historia que te ayuda a comprender muchas cosas. Pero claro, ni tan siquiera eso quieren leer en español, entonces hay que hacerles la traducción y al final la consecuencia pues son 6 libros que se han hecho para lo de las misiones. Como veis es una pequeña obra de arte. Este libro tendrá este tamaño. O sea, no es muy grande. Y esto está escrito con pluma natural. Pluma de ave natural. O sea que... Y esto lo tienen guardado. Yo estoy trabajando con la Archidiócesis de San Antonio, católica, y lo tienen guardado ellos. Y pues ha tenido una controversia enorme en los libros de las misiones siempre porque los archiveros no querían dejarlos consultar, y no es que no quisiesen dejarlos consultar, es que lo que tenemos es esto. Entonces la gente decía, es que es nuestro, están nuestros antepasados ahí, tenemos derecho a verlos, sí, verlos en fotos, pero no podéis tocarlos. Esta es la archivera, a mí me ofreció los guantes y dije, no. A mí me das unas fotos de alta resolución y yo con las fotos de alta resolución trabajo y saco toda la transcripción de los libros, pero no voy a tocarlos porque
es que le haces un arañazo a eso y te quieres cortar las venas, ¿no? Y este es el estado, ¿no? Ha habido que recuperar. Entonces, en estos libros, en algún caso, ha habido una persona descendiente de los canarios en San Antonio que en la segunda mitad del siglo pasado pues intentó hacer algo, pero por medios y pues no hizo nada bueno, y lo único que causó fue confusión en la transcripción de todos estos registros, y yo pues he regresado a la vida como cerca de... En total hay 1.600 registros y he regresado a la vida cerca de 400 personas que el anterior que lo intentó pues dijo no puedo leerlo, está en estas condiciones y no puedo leerlo. Bueno, pues a base de utilizar filtros, trabajar mucho con las fotografías de alta resolución, pues he recuperado 400 personas. En algunos casos pues falta incluso el material en el documento, ¿verdad? En otros casos pues es la tinta la que se ha pasado la hoja y te hace realmente difícil leer. Y sobre todo que cuando se habla de frailes, los frailes no son curas, son dos cosas distintas. El fraile es el misionero, el que se va a la frontera a trabajar con los indios. El cura suele ser bachiller, lo que hoy en día pues sería un licenciado. Entonces, los libros que han estado, como por ejemplo los de la catedral, que han estado trabajados por el cura de San Antonio, muchos registros están en latín. Pero en estos no, en estos están en un español de la época. A veces el cura daba para más, el fraile daba para más y a veces daba para menos, entonces a veces es difícil leer, ¿no? Como en este caso. Voy a dar un paseo rápido por todo esto, porque lo que quiero es centrarme en el presidio. Hasta ahora lo que se había pensado es que las misiones era, pues se había abierto allí un restaurante y se habían aceptado clientes. No tiene nada que ver con esto. Otra de las versiones es que pues eran campos de concentración para hacer trabajar a los indios, para esclavizarlos, Y entonces lo que ha hecho que yo cambie totalmente la idea y aprenda yo muchísimo también y os lo pueda contar a vosotros, pues es que hice una base de datos con absolutamente todos los datos que figuran en el registro. O sea, es una labor de chinos, ¿sí? Pero bueno, también los españoles podemos hacer algo metódico de vez en cuando. Como veis aquí, esto es muy importante, esta columnita de aquí, que son unos números, ¿vale? Ese es mi código que te dice que esta señora, que se llama María Josefa, que la llamaban la Coyota, de nación Payaya, que la bautizaron con 2 añitos, pues luego a lo largo de su vida está relacionada con el 40B, si nos vamos al 40B, por ahí estará, que es su madre. El 145, que son sus hijos. Y entonces todos estos códigos se van alargando y lo que hacen es poner en conexión familias enteras, y eso es lo que era una misión. La misión era un pueblo, había indios pacíficos que le pedían a los españoles que estableciesen la misión y los defendiesen de otros indios agresivos, como apaches, como comanches, y lo hicieron durante 4 generaciones, a lo largo de 80 años. En la misión había un soldadito que protegía al fraile, y un fraile en ocasiones bastante mayor. 2 personas no esclavizan a 400 indios durante 80 años. Basta irse a las plantaciones de la Luisiana, y entonces en las plantaciones de la Luisiana vemos allí lo que es un sistema de explotación de personas. Entonces, en ese sistema de explotación de personas necesitas mínimo 20, 30 personas a caballo, con látigos y con fusiles, para que esos negros que estaban ahí trabajasen. Eso no se da en las misiones. Entonces, en algunas ocasiones, estos indios de la misión de San Antonio de Valero tuvieron que salir de la misión a defender San Antonio, que está como a 300 metros, al otro lado del arroyo, del ataque de los apaches. Y luego se volvieron a la misión. O sea, ya de base nos está contando otra historia totalmente distinta, y eso lo cuenta esto. Porque hasta ahora yo lo que he tenido que aguantar en San Antonio ha sido tela, de gente que decía, no, es que es un escolar. Y entonces ha estado allí en concreto hay una persona que está haciendo bastante daño, que le echaron por corrupción de la presidencia de la UT, de la Universidad de Texas en San Antonio, y él está diciendo que las misiones pues que eran campos de concentración donde se esclavizaba a los indios y tal. Y se defienden que él ha sido presidente, ha estado en las sillas más altas, ¿verdad? Bueno, pero perdone, los archivos están en el sótano. Entonces, si usted quiere trabajar, si usted quiere ser historiador, a mí me da igual que haya tenido el cargo que haya tenido,
de presidencia de lo que quiera, pero para trabajar hay que bajar al sótano, arremangarse y ponerse a sacar conclusiones. Y esto es lo que sale de ahí. Esto cambia totalmente la historia. De toda América, del sistema de misional en toda América, porque es el mismo sistema que se sigue en las Filipinas, con las misiones españolas. O sea, es que no había otra. Entonces, si esto fuese una excepción, pues tendríamos otros documentos de las otras misiones diciéndonos lo contrario. Pero no, es que es el mismo sistema que se sigue en todas partes. Y se sigue hoy en día. Hoy en día se va un misionero, se va allí al África, ¿verdad? Él solito y normalmente se lo cargan, porque va solo. Porque la historia de la humanidad pues, ha sido violenta a lo largo de toda su historia. Esta es la misión de San José, una maqueta, está en la misión de San José, yo os recomiendo que vayáis a verla. Muchísimo, allí en San Antonio. La llaman la reina de las misiones. Es la que se conserva íntegra, porque el Álamo no se conserva íntegro. Entonces esto es lo que hay allí, en San Antonio. Si tenéis alguna cosa más, tengo 1000 vídeos en YouTube, pues alguno que veis de las misiones, pues está esto más ampliado. ¿Vale? Aquí vamos deprisita. Esta es una estatua que no sé por qué no la han tirado. Está en los jardines de la Catedral de Santa Fe, en el Nuevo México. Entonces, una estatua maravillosa. A mí, yo he cogido solo esta parte de abajo porque es la que me interesa, pero la parte de arriba también es muy bonita. Y entonces es todo lo que España trajo a América. Absolutamente todo. Y entonces tienes pues los bueyes, el cerdo, el burrito, hay un caballo en algún sitio, ahí arriba, ¿verdad? Las patas y tal. Cabras, ovejas, arriba pues tenemos frutas, muchas frutas. No quiere decir que en América no hubiese, porque había muchas otras cosas y se produjo un intercambio. Pero de allí se trajo mucho. Y se trajo mucho algo que nos están achacando, porque la izquierda, y me van a perdonar que hable así, yo no soy político, pero tenemos una batalla entre la izquierda y la derecha. Entonces se está planteando que tenemos una batalla entre anglosajones y hispanos y no es cierta. En muchas de las presentaciones yo doy con anglosajones y me he dado cuenta que ellos tienen ganas de saber y ganas de que les cuentes otra historia. Alguien estaba comentando lo de los libros de texto en las escuelas, ¿verdad? Que no les vinieron en los libros de texto. Historias que ellos ya llevan tiempo barruntando que pueden ser mentira, que les han engañado, y entonces cuando llegas y en su propio idioma les cuentas muchas de estas cosas, pues empiezan a atar cabos. Entonces realmente no tenemos un problema anglosajones hispanos. Eso es traspolar una historia que tenemos de rivalidad entre los ingleses y los españoles. Tenemos una historia de 500 años de rivalidad, desde que a Felipe II se le murió su mujer, pero ahora mismo lo que tenemos es que la izquierda política e ideología está sacando una ideología que nos está haciendo muchísimo daño y lo está haciendo basándose en mentiras. Entonces lo que tenemos aquí en América pues es que se trajo un montón de cosas, ¿verdad? Y en la parte de arriba pues tenemos a un soldado vestido con su morrión, su casco tradicional español, que no era español, por cierto, era italiano, que yo discrepo mucho de que se esté utilizando a todas horas esa iconografía porque no es real. Tenemos a un fraile, tenemos a una mujer indígena, ya ataviada a la forma española, y ahora no me acuerdo la cuarta figura, o son 3, no importa. Y está impresionante. Si vais a Santa Fe, yo os recomiendo que vayáis a ver esta estatua. ¿Qué hizo España en América? Pues ya de entrada, este es un registro de los de la misión de San Antonio de Valero. Y nos dice, bauticé a Crisma, a Pedro, hijo de gentiles. Entonces, gentil es una palabra bonita, ¿verdad? Amable, define algo bonito. Pues así es como se definían. Así es como definían a los españoles definían a los indios que estaban habitando las misiones que todavía no se habían bautizado, que no eran cristianos. Entonces, el opuesto de cristiano en aquel momento era gentil. Pero claro, si nos vamos a los registros, una misión francesa en la Luisiana, ya vemos que pone salvajes. O sea, ya el tratamiento es totalmente distinto. Y además, lo que está diciendo es que belonging to Mr. Dauphin. O sea, los indios de las misiones pertenecían a alguien según los escritos franceses.
los de las misiones españolas no pertenecían a nadie, ¿verdad? Y esto es lo que nos encontramos en un obelisco que ya quitaron. El alcalde demócrata de Santa Fe lo quitó, porque los mismos que habían... Esto es un monumento, un obelisco que había en conmemoración de todos los caídos en todas las guerras norteamericanas y tal. Y en un caso, por lo que dice aquí, who have fallen in the various battles with savages. No les bastó ya con quitarlo del savages, que me parece bien que lo quitasen, pero lo que han hecho es tirar el obelisco directamente y borrar la historia, porque de eso es de lo que se trata, de borrar la historia. Entonces tenemos documentos como estos que lo que nos están diciendo es que, mira, el registro, es que todas estas pedacitos de información que salen en los registros es una cosa maravillosa. Yo al principio empecé, 1600 registros, esto va a ser aburridísimo. Transcribir todo esto, coma por coma, leerlo todo esto va a ser de pesadilla. Pues no, porque cada registro traía una cosita que ibas enlazando con una cosa con otra y decías, madre mía. Tenemos a un indio que es alcalde, a otro que es síndico, más alcalde, gobernador, regidor, fiscal, alguacil. ¿Vale? Este es el registro de creación de la fundación de la misión de San Francisco Solano en el Río Grande, que esa misión, al cabo de 18 años, se mudó a San Antonio. Es la actual misión del Álamo. Todos los indios que estaban allí se fueron a San Antonio. Entonces tenemos que en esa misión, al inicio, había 4 naciones indígenas. La más importante, los jarames. Lo que se hacía era, cuando tenías ese caso, había un gobernador de la misión, de las 4 naciones. Y luego había 3 alcaldes para las otras 3 naciones. O sea, le dabas un cargo a uno de los jefes o al jefe de una de las naciones y le repartías las alcaldías por las otras 3 para que nadie se enfadase. Regidores. Tenemos un fiscal que se encargaba de las cuentas. Tenemos un alguacil, el alguacil es el policía, ¿verdad? Síndico. Entonces, todos estos lo que nos están describiendo es la corporación municipal de cualquier ayuntamiento español de la época. En España y aquí. Entonces, los indios lo que formaban era un pueblo. Ellos se autogobernaban, elegían a sus propios alcaldes, a sus propios gobernantes. ¿Esclavitud? Perdona, ¿por qué? O sea, no éramos tan importantes hace 2 siglos ya. ¿Por qué se ha querido reescribir? ¿Por qué? Es muy sencillo. Aunque tú eres el príncipe, y aunque tu padre esté ya muy enfermito que se vaya a morir, ¿cómo te conviertes en rey? Te lo cargas. Y eso ha pasado en toda la historia. Y no solo tienes que matar al rey, sino que tienes que matar su herencia, tienes que matar su legado, para que tú, como príncipe, puedas ser rey con todas las... para que nadie se acuerde. Y es lo mismo que ha pasado con México. México se independizó de España y dijo, no, todo lo de España es malísimo, lo de ahora va a ser buenísimo. Lo mismo en los Estados Unidos. Los Estados Unidos son herederos de España. Y lo mismo que España es heredera de Roma. Entonces, ¿quién trajo Roma a los Estados Unidos? La trajo España. Y esto ha sido así, y entonces no lo quieren reconocer. Por eso hay tanto afán en decir, no, los Estados Unidos es una nación nueva de hace 200 años. Peor para vosotros, porque si aceptaseis todo lo que os une a la corona hispánica, o sea, tendríais una historia brutal. Porque lo que hizo España fue traer España. Y entonces trajo toda su historia. Que a veces pues fue difícil, a veces fue sanguinaria y a veces fue pacífica, pero si no aceptas eso, pues ¿qué dices? No, pues lo de los españoles eran malísimos y nosotros somos los nuevos, los que defendemos la democracia, como hacen con Texas. En Texas dicen, no, es que se metieron en el Álamo porque eran los luchadores por la libertad. Oye, en la corona hispánica y luego en el México independiente la gente era libre. Era libre. O sea, nadie los tenía... Claro, estabas en el medio de Texas, rodeado por indios, y cuando tú te querías cambiar de ciudad, pues tenías que comunicarlo a las autoridades. ¿Por qué? Porque te tenía que proteger, te tenía que llevar de un sitio a otro. Pero no, tú eras libre de moverte en el Imperio Español. Ellos no estaban luchando por la libertad, estaban luchando por la independencia, que son 2 cosas muy distintas.
¿vale? Entonces la gente era libre en el Imperio Español. Como tenemos aquí, pues 1.600 registros en el librito de bautismos, 1.600 registros, ahora es fácil, con Word. A ver, ¿cuántas palabras tenemos relacionadas con esclava, esclavo, esclavitud, tal? 2. 2 registros recogen a una esclava que se llama Juana María de Abonsa, que hace de madrina. O sea, somos católicos. Cuando vosotros, y ahora no tanto, pero cuando vosotros vais a un bautizo porque son los padrinos, eso no es moco de pavo. O sea, si falla el padre o la madre, pues está el padrino. Supuestamente, luego cada uno hace lo que le dé la gana. Pero y en aquella época mucho más. Entonces, una esclava haciendo de madrina, esto rompe todos los esquemas totalmente. Totalmente. No sería tan esclava. No sería tan esclava. Y luego tenemos otra, pues Gertrudis Ávila, que pertenece a doña Josefa Leal. Ninguno de estos 2 casos son gente que vivía en la misión, no son indios de la misión. Son gente que se fue a casar a la misión, porque en la misión había una iglesia y entonces pues tenían la libertad de ir a la iglesia a casarse. Esta señora, mulata esclava de doña Josefa Leal, que va y le pide permiso a la señora para casarse con José de los Reyes, que era un mulato libre. Y se lo da y se casan. Entonces, es que hay cosas en todos estos registros que te dicen, oye, ¿qué es esto? O sea, no cuadra por ningún sitio, ¿verdad? Perdón, estabas haciendo una foto y lo he quitado. No, bueno. Creo que llegué. Vale. Venga, le vamos a dar dando y vamos a ir pasando hasta el presidio. Entonces, todo esto dio base a que yo, que estaba aquí en Texas haciendo esto, pues ni tenía idea de que en España estaba surgiendo eso que surgió hace 2 o 3 años, de la hispanidad y tal. Me pidieron una charla por internet sobre las misiones, pues bueno, os di la charla y ya está. Y pues tuvo una repercusión enorme, la charla aquella sobre las misiones. Y entonces a mí me hizo pensar, dije, pues es que esto interesa mucho en España. Yo no tengo nada publicado en España, absolutamente nada, ni ningún. Y esto fue como hace 2 años exactamente, y dije, pues voy a elaborar este libro, Presidio, hablando sobre... En América hay 2 instituciones importantes, que son la misión y el presidio. En eso se consiguió toda la conquista. Yo no quería quemar el libro el título de las misiones, porque con esa tabla, con esa base de datos que habéis visto, pues eso tiene que salir un libro de análisis que tiene que cambiar la historia. Tremendo. Lo que os está explicando hasta ahora, pues tiene que ir en ese libro. Pero ese libro requiere mucho trabajo de años de sacar investigación, tablas y tal. No va a ser algo rápido. Entonces tenía que explicar qué es la historia de la América española con un libro nuevo, y salió Presidio. Y entonces en un año me puse a trabajar. En teoría tenía que haber salido en 3 meses, pero porque iba a ser copia y pega. O sea, como esas tarjetas de presentación que tú las haces, las presentas, soy Jorge, estoy en San Antonio y soy historiador. No, pero cuando era un libro de copia y pega de 3 meses, rapidito, pum. Y dije, cada vez que agarraba un documento, un capítulo de este libro, decía, pero es que esto es totalmente documento tras documento que estaban probando que los historiadores norteamericanos habían mentido descaradamente en la historia española de América. Documento tras documento. O sea, yo os recomiendo, yo siempre recomiendo, no hay dinero para comprar el libro, no pasa nada, pedirlo en la biblioteca, que os lo traigan, leedlo. O sea, este libro es para que se lea. Es un libro de historia escrito por un historiador, pero no es uno de esos libros ladrillo pesado de historia. Está escrito como una narrativa, casi como una novela, explicando la épica de lo que pasó en América, dando razones de por qué se hicieron las cosas que se hicieron, y no lo estoy haciendo yo. Lo que he hecho ha sido utilizar los documentos originales para que sean las propias personas que vivieron en esos momentos las que os están contando la historia. O sea, no es Jorge el que se ha escrito un libro de una novela, no. Esto es documento tras documento, unos 200 documentos aproximadamente, y solo he rascado la superficie. Llegó un momento en que tenía 1000 páginas, 900 páginas escritas. Y dije, o sea, no puedo. Esto hay que partirlo en 2. Hay que hacer o 2 o a lo mejor 3, quién sabe. Porque no puedes vender un libro de 1000 páginas.
No, es difícil hasta de abrirlo para leerlo, ¿verdad? O sea, entonces hubo que partirlo, llegué hasta el año 1700. En el Archivo General de Indias, en Sevilla, tenemos 90 millones de documentos. Hay documentos en este libro que son de 4.000 páginas. O sea, empezar a multiplicar, y puede ser esto para 1.000 vidas de 1.000 historiadores buscando cosas. Tenemos el Archivo General de la Nación. Tenemos una serie de archivos que son enormes, que están conservando esos documentos que nadie quiere leer, sobre todo en este país. Porque te dicen, no, es que es en español. No, como en algunos casos hasta ahora decían, no, es que no hay documentos de esto. Oye, no hay documentos y te vas al archivo y dices, ¿pero de qué estás hablando? O sea, no es que no haya, es que me están hundiendo en documentos. Y hace poco pues han descubierto que los ingleses tenían bien escondidos los prize documents o algo así, que entonces capturaron un barco español que llevaba otro archivo allí y lo han tenido ellos guardado hasta hace poco, y ahora hace poco pues lo han escaneado y lo están publicando, lo que puede salir de ahí. Un barco que venía que iba desde América para allá con documentos de un montón de gente. España ha sido la mayor, y sigue siendo, la mayor burocracia que ha existido, y vosotros lo sabéis porque si os habéis sacado la licencia de conducir aquí, ¿verdad? Vas a España, te cuesta 3.000 euros, y no hay forma, y aquí llegas y dices, pues ¿cómo me lo puedo sacar? Pues aquí la tienes, $25. O sea, España es la mayor burocracia que ha existido. Todo tenía que estar escrito por sextuplicado, por octuplicado, no solo una copia. O sea, y ahí estaban los escribanos, escribiendo documento tras documento. Yo me he basado en, pues lo que os digo, 200 documentos aproximadamente, los archivos hispanos del Nuevo México, Archivo General de la Nación, Archivo General de Indias, Archivo Hidalgo del Padral, por allí tenía el franciscano de la Biblioteca Nacional de México. Para saber de Texas, el Archivo Franciscano de la Biblioteca Nacional de México es, o sea, lo máximo. Más incluso que el Archivo General de Indias. Entonces, hasta los archivos que parecen pequeños, luego resulta tener una cantidad de información enorme. Por algún sitio tengo el de Huntington Library en San Marino, California. En algún sitio tengo el jesuítico. El archivo jesuita, aquí. Archivo jesuita. O sea, todo el mundo en aquel momento estaba dedicándose a hacer documentos, explicando todo lo que pasó, y estos de por aquí alrededor se han dedicado 200 años a tapar todo aquello o en algunos casos hasta destruirlo. Pero por suerte esos escribanos estaban haciendo 6 copias o 5 copias, no estaban haciendo solo una. Entonces, documentos como el documento de Oñate. El documento de Oñate tiene este aspecto. Hay una diferencia en la caligrafía. La caligrafía del siglo XVII hacia acá pues es humana. La del anterior del XVII es extraterrestre. Entonces tienes que aprender otro idioma. Aquí prácticamente lo único que se distingue es la firma de Don Juan de Oñate, que como sabéis es el atribuido conquistador del Nuevo México. Es el que establece el Nuevo México, la Santa Fe, Albuquerque, todo esto. Y entonces, pues este es un documento de 4.000 páginas. No porque son 4 documentos unidos, de uno tiene 700, el otro tiene 1.200. O sea, y yo pues me tuve que leer todo esto en un par de meses. Porque para hacer este libro, o sea, lo único que me falta para demostrar totalmente que el nombre de Texas viene del árbol tejo es algo que un historiador norteamericano dijo que estaba en este documento de Juan de Oñate. Y resulta que es falso. Que me leí las 400 páginas, las 4.000 páginas, y no está relacionado. O sea, hasta en esos casos se han inventado la historia. Cuando ya te remangas y te pones a trabajar, pues te das cuenta que es dificilísimo por esas razones, porque ha estado transformada totalmente durante estos 200 años. Pero ¿qué ocurre? Yo no iba a meter a Juan de Oñate. No iba a meter a Juan de Oñate porque es como un capítulo especial de la historia que... Pero claro, después de leer las 4.000 páginas y ver que también lo que está escrito sobre Juan de Oñate es totalmente falso, en este caso no para bien de España, no para bien de la hispanidad, pues entonces dije, esto tengo que meterlo. Lo metí, son 4 capítulos de este libro, es el Nuevo México, la conquista del Nuevo México y Juan de Oñate.
O sea que esto tú sabes dónde empiezas, pero os puedo asegurar que no sabes dónde acabas. Puedes acabar en los cerros de Úbeda tranquilamente. Entonces, pues bueno, una de las cosas que salen del libro Presidio, hasta ahora nos han dicho que Presidio es un castillo, un fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque están extrapolando lo que conocen, y lo que conocen son los fuertes norteamericanos de las grandes llanuras. O sea, unos palitos que ponen ahí, los soldados llegan, los indios les atacan, lo que hemos visto en las películas de John Wayne. O sea, todo está tamizado con Hollywood. Absolutamente todo nuestro conocimiento. Y ya veréis que cuando terminéis de leer este libro, os va a estallar la cabeza espera, tengo que leerlo otra vez. Porque hasta a mí me pasa, yo lo leo, lo sigo leyendo, porque tiene tantos datos y tantas historias que no conocía hasta ahora. Lo que estoy haciendo es, he encontrado esto y os lo estoy compartiendo, eso es lo que estoy haciendo. ¿Vale? No estoy creando nueva historiografía ni nueva narrativa, os lo estoy compartiendo porque esto está cambiando todo. Entonces lo que tenemos con los presidios es que es totalmente distinto. No tiene nada que ver ni con el séptimo de caballería, ni con los norteamericanos, pero ellos, que son herederos de los presidios, lo tuvieron que adaptar a su forma de hacer las cosas. ¿Y qué hizo Norteamérica? Pues Norteamérica conquistó el oeste de una forma militar. Fue empujando a los indígenas, cuando pudo los mató, y los fue empujando de una conquista militar. Lo que hizo España fue una conquista poblacional. Entonces lo que hacía España era establecer un poblado, sobre todo con poblado, porque allí había indios pacíficos que estaban preguntándole a España, oye, por favor, ponerme algo porque los apaches me están masacrando. Entonces llegaba a España, ponía una misión y para proteger la misión llevaba soldados presidiales. Y los soldados presidiales iban con familia. No eran una compañía de soldados a caballo que se establecían allí, no, iban con familia. ¿Por qué? Porque iban a poblar el territorio. Entonces lo que tenemos con los presidios pues son pueblos. Esto es San Antonio, aquí no hay ningún castillo, absolutamente. Lo que hay son las casas de los soldados presidiales, aquí en la casa del gobernador y aquí el cuerpo de guardia como un cuartelillo de la Guardia Civil hoy en día. No hay ningún castillo. ¿Por qué? Porque los indios tampoco eran tan tontos de irse contra una compañía de soldados presidiales, aunque fuese de noche. No eran tan tontos. Alguna vez sí, se les fue un poquito la esta y alguna vez atacaron. Santa Fe. Santa Fe, tenemos se llegaba, se ponía 4 estacas, pum, 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 la plaza de armas. Alrededor de la plaza de armas se construía la población. Y eso sigue estando hasta la fecha en muchos sitios. En un lado la autoridad eclesiástica, en otro lado la autoridad militar y en este caso civil también. O sea, 3 autoridades son las que gobiernan cualquier población española, eclesiástica, militar y civil. Siempre, o sea, el cuartelillo de la Guardia Civil, la alcaldía y el cura. Hasta no hace tanto era así, ahora las cosas van cambiando, ¿no? Entonces tenemos a los famosos soldados de cuera, ¿verdad? Otra de las cosas que nos han estado diciendo, pues es que esos soldados de cuera que protegían la frontera y al modo norteamericano, iban vestidos con esto. Mentira. Hasta mediados del siglo XVIII, casi al final, iban vestidos con cota de malla, porque era lo que mejor les defendía contra las flechas de los indígenas. Y aquí lo tenemos demostrado. Cotas de malla, los únicos que llevaban cuera eran los caballos para protegerse, y ahí iban 4 soldados presidiales con su... es una celada, no es un morrión. Esto es 1560, 70 aproximadamente. Rejilla, barbiquejo y la cuera es para el caballo. O sea, los documentos los hay. Qué obsesión con inventarse la historia, ¿verdad? Porque no les cuadra, porque no es de acorde a lo que quieren. ¿Los bueyes llevan cañones? No, los bueyes llevan carros. Esto es un mapa. Okay. Entonces es un mapa que cuando uno dice es un mapa pero no se parece en nada a la realidad. Bueno, pues porque en aquella época se hacían las cosas así. Y entonces lo que hace el mapa es como un libro escrito con dibujos. Entonces es esquemático. Los carros eran mucho más grandes, ¿verdad? Estos carros eran mucho más grandes y entonces pues llevaban sus cargas allí con toda lo que hacían el traslado desde Ciudad de México hasta Zacatecas. Todos estos bueyes lo que llevaban a la ida era mercurio, eran cargas de harina, era pues todo lo que Zacatecas se necesitaba, porque en Zacatecas se encontraron las minas. Entonces el mercurio es necesario para extraer la plata. Se llevaba todo para allá y se volvía con cargamentos de plata.
Y entonces los indios se dedicaban a atacar estas recuas, que era como se llamaba, aunque sean de bueyes, pero eran recuas de bueyes y las otras son recuas de mulas, ¿no? Y los soldados presidiales lo que hacen es protegerlas, y aquí tienes a los arrieros, ¿verdad? Los señores con la lanza son los arrieros de la recua. Claro, estas recuas tendrían kilómetros de distancia, o sea, de 100 mulas, de 200 mulas, pero no las puedes poner en el mapa. Entonces lo que ellos hacían era hacer algo mucho más esquemático. No sabes cómo te agradezco ese detalle. Dile a Gloria que fue la idea. Bueno, después del avituallamiento, seguimos. Los soldados españoles llegaron a América a exterminar a los indios, ¿verdad? A todas partes no lo cuentan. Esos soldados presidiales mataban a todos los indios. Pues tenemos que los indios iban acompañando a los soldados presidiales. Había una compañía de soldados presidiales que salía, porque a lo mejor tenía que ir a castigar a esos indios chichimecos que habían atacado las recuas, y salían 12 soldados a caballo. O sea, no salían 300.000, ¿no? Salían 12. A ver qué haces con 12 soldados ahí en medio del campo. Entonces se llevaban como a 200 o 300 indios flecheros auxiliares ayudantes, ¿vale? Que llevaban arco largo, el arco más o menos de la misma altura que el guerrero. ¿Por qué? Porque eran infantería, porque iban caminando al lado de los caballos, porque esos caballos eran como los tanques actuales. Uno se imagina que esos caballos son como los que salen en las películas, ¿verdad? Azulito, el soldado americano azulito, y no. Esos caballos eran como un tanque, llevaban unos 200 kilos de peso encima, con la armadura, con las armas, con todo. Entonces no eran caballos que pudiesen correr, eran caballos que iban al paso de la infantería. Se llevaban unos 200 indios flecheros. Estos indios salían voluntariamente de las misiones, de los poblados, y no eran esclavos. Entonces se les pagaba 2 reales, siempre me confundo reales y pesos, 2 reales diarios. 8 reales, 1 peso. 2 pesos, una vaca. Entonces no se les pagaba mucho, pero no se les pagaba poco. O sea, trabajabas 2 semanas y tenías una vaca. Y se les pagaba. Eso está, os lo digo por la burocracia, pues están los documentos, a fulanito se le han pagado tanto, a menganito se le ha pagado tanto. O sea, es que está todo documentado. Es una cosa tremenda. Y entonces ahí iban los indios, y llegaba un momento que decían, ya hemos ganado suficiente dinero, nos tenemos que volver, porque esta expedición está durando mucho tiempo y yo me tengo que ocupar de mis sembrados. Y los indios se volvían y dejaban a los soldados allí. Los soldados tenían que decir, bueno, seguimos nosotros solos, porque el soldado solo a caballo, pues no hacía nada. O sea, está documentado que cuando los soldados tenían que salir solos, no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque tú tienes un arcabuz, y el arcabuz es un arma que tarda 3 minutos en cargarse cuando estás tranquilito. Ahora, imagínate, subido al caballo con los indios gritando, pues entonces necesitabas a un cuerpo de infantería que te mantuviese a los indios calmados hasta que tú recargas eso, hasta que realmente toda la conquista, y eso os lo han dicho muchas veces, ¿verdad? Seguro, pues es que la conquista la hacen los indígenas y la independencia la hacen los criollos. Pues porque los indígenas estaban apoyando a los españoles en todo lo que hacían, porque era de donde ellos mismos hasta ganaban dinero. Claro, los indígenas pues empiezan a montar a caballo, los malos, y los indígenas buenos pues tienen que ingeniárselas para montar a caballo también. Y entonces el arco de infantería ya no les vale, porque tienes que dispararlo así en vertical, y entonces no te pasa de un lado del caballo al otro lado del caballo. Lo que tienes que hacer es un arco mucho más potente, corto, que entonces lo disparas en horizontal y lo pasas de un lado del caballo al otro lado del caballo. Entonces se va evolucionando, y así pues estas son fotos de 1860, 1900 aproximadamente, del aspecto que tenían los indígenas, los indios. Entonces lo que destaca pues es que esta gente, primero, está mal alimentado, ¿vale? Y segundo, que su fisonomía, su fisiología es así. Esto influye en 2 conceptos erróneos también que tenemos, que es que a los indios se los esclavizaba para trabajar en las minas. No podían trabajar en las minas. Lo que se hacía era comprar esclavos negros
y llevarlos a las minas porque los negros sí tenían suficiente fuerza para trabajar en las minas, no los indios. No estoy validando que se llevasen esclavos negros, evidentemente. Yo soy historiador, yo solo relato lo que pasó. Y sobre todo, pues es que esta gente montando a pelo, a caballo, pues una maravilla. Para cuando los soldados españoles querían, con sus caballos de 200 kilos de material, ir a perseguir a los indios, ¿dónde están? Han desaparecido. O sea, todo lo que os estoy diciendo al final es sentido común, no es ni tan siquiera documento, pero es sentido común para decir, oye, las historias que nos están contando de aniquilación, masacre, genocidio, todo esto, no tiene ningún sentido. Otra cosa son el origen de los indios. No, estos españoles, vinieron los españoles desde Sevilla, Madrid, se bajaron de los caballos, conquistaron, aniquilaron, y a los 300 años les dimos una patada, se subieron a los barcos y se fueron a España. No, desde España vinieron muy poquitos españoles, y los que vinieron, en muchos casos al principio sobre todo eran gente de, no te digo ricos, pero de dinerito. Costaba mucho dinero venir aquí. Había que pagar el viaje y eso costaba mucho dinero. En 300 años vinieron menos de 200.000 españoles. Entonces, lo que se hace es, cuando ahora mismo nos dicen, no, es que estos vinieron y aniquilaron a 60 millones de indios. Mentira, porque no había tantos. Pero lo que nos está contando es que los indios bajaban, los indios puros bajaban, porque los mestizos subían. Entonces hubo mestizaje, no hubo aniquilación. Y muchos de ellos se ven aquí, porque tú una vez que te bautizabas como indio, a lo mejor en la primera generación pues todavía te podían tratar mal o ser un poquito dependiendo del nivel del español de la época, que también lo sabía. Pero segunda generación sobre todo, ellos ya se llamaban a sí mismos españoles, porque ya estaban bautizados, porque tenían nombre español, y en ninguno de los documentos te dice españoles de América, pero eran españoles de América. Entonces, claro, cuando uno se pone a leer documentos, dice, ¿cuántos españoles llegaron? No llegaron tantos, pero eran los que se iban cristianizando, bautizando, que se convertían en españoles. Entonces, la idea de que esa idea de separar en cajas el conocimiento, ¿verdad? Estos niños son rubios, estos niños son morenos, pero luego están jugando juntos. Entonces, ¿cómo los separas? Es imposible separar. En aquella época esa idea queda con el registro de bautismo de alguien, y entonces Pedro de la Cruz, de nación tlaxcalteca, que era soldado del presidio. Marcial Gabriel, indio tlaxcalteca, vecino de Parras y soldado. O sea que realmente esos soldados presidiales españoles que venían a América, pues eran españoles de América. Eran mestizos, eran criollos. O sea, el mando era criollo, no era ni tan siquiera un ricacho de allí de Madrid, como digo. Indios mestizos, y había mulatos también, tenemos negros como soldados del presidio. Eso te da una idea de la clase de libertad que había en los territorios españoles. El libro os va a contar todo lo que es la historia de la conquista desde el Nuevo México, o sea, desde la Ciudad de México hasta esta parte de aquí, hasta la Santa Fe y hasta prácticamente aquí. ¿Por qué? Porque ahí es donde se llegó hasta 1700. Entonces el segundo volumen, que ya terminará con toda la historia, pues va a contar lo que es el resto, ¿verdad? Entonces la idea que tenemos de la conquista es que fue muy complicada, sí lo fue, pero cuando os hablan de la conquista, os están hablando de la conquista del México Tenochtitlan, que es Ciudad de México. Y entonces está el concepto de que, una vez que se conquistó México, se conquistó toda América. No. Desde que se conquistó México en 1521 por Hernán Cortés hasta que se llega ya a la California, pasan 200 y pico años, pasito a pasito. Como os digo, conquista poblacional. Se establece un poblado de indios con algún español que va allí, se establecen los presidios. Se va progresando por el territorio poquito a poco. Y entonces esa conquista fue lo que más costó. Costó sangre, costó vidas, costó vidas de españoles de América. Es que, claro, cuando decimos la palabra españoles empiezan a odiarnos, pero no se dan cuenta que es que son ellos mismos. Son españoles de América. En 1821 dijeron, vamos a ser independientes. Entonces vamos a bajar la bandera española y subieron la bandera de México.
Pues si ahora buscan el oro de América, son todas ese oro, ese dinero antiguo de familias riquísimas que hay en Venezuela, en Colombia, en México. Ahí está el oro que robaron los españoles de América. No se fue de América en ningún caso, se quedó en América. Como veis, un presidio, voy terminando, ¿eh? El presidio de San Antonio de Béjar, que tenía 72 soldados, pero resulta que 34 estaban cuidando los caballos para que no se los matasen los indios. Teníamos de guardia 10. Al habilitado que ha pasado San Luis por el 6 que iban de escolta para escoltar a algún comisario o lo que fuese. El correo necesitaba 7 soldados que se bajaban desde San Antonio hasta Monclova a recoger el correo, a recoger las pagas, a recoger 1000 cosas, 7. Para comprar caballos habían ido 10. Había tambor y armero 2 y enfermos 3. Con lo cual, si empiezas a quitar de aquí, los que salen a campo abierto a castigar a los indios, pues son 20. Ya sabéis cómo es Texas, es más grande que España, ¿verdad? Ahora saca 20 soldados a España para, si os situáis mejor, o a Texas, a que genociden a todos los indios de Texas. ¿Cómo? O sea, ya que me están acusando de como español de haber hecho todo eso, que no he hecho nada, evidentemente, explícame cómo. Esto os lo voy a pasar, todo esto son la revuelta del Nuevo México, son fotos que esta, por ejemplo, sí la hice yo allí en Santa Fe. Claro, cuando un español llega aquí, imaginaos a esos soldados con su morrión, con 40 y tantos grados de calor en Arizona, se sienta aquí en esta roca, mira para allá, y dice, bueno, hablando en kilómetros, que es lo que usamos hoy en día, ¿no? O sea, hablarían en leguas, pero miraría para allá y diría, hay 80 kilómetros, 100 kilómetros, desde aquí hasta la otra montaña. En las montañas suele haber agua, pero por en medio no hay nada. Se sentaría aquí y, pues bueno, a mirar el paisaje, pero no estaría... la épica de todo esto es tremenda, de esa gente, y eso lo vais a ir viendo en el libro. Entonces, esto es una de Arizona. En Arizona lo que tienes es esto, un problema de sequía enorme, pero los mismos soldados iban a Texas, y el problema en Texas es de exceso de agua. Se paraban en un río, porque ellos tenían que ir cuando tenían que ir, pero se paraban en un río, había llovido mucho, y esos ríos, como este es el Río Grande, el Paso de Francia que llaman, desde México hasta San Antonio cruzaban por aquí. Y en esta zona de piedras, pues el agua te llega por la rodilla, como mucho, o el tobillo, y ahí se podría atravesar. Esta foto está tomada desde el lado mexicano. Pero hoy en día los ríos vienen regulados por las presas, ¿no? Y para que no haya inundaciones. Entonces, nuestro concepto actual es decir, qué raro en Texas. Pero en aquel momento no había presas. Entonces, como hubiese llovido arriba, por abajo por el río tenías que esperar un mes hasta que pudieses vadear el río. Entonces, el problema de Texas es que ir desde el Río Grande, desde aquí, hasta donde estaban los indios Texas, allí en el este, cerca de la Luisiana, pues igual te llevaba 7 u 8 meses. Porque, claro, a cada río ponte a pasar cada oveja, cada vaca, cada caballo, Es que esta gente iba con rebaños enteros de comida, que se llevaba viva, pero se llevaban rebaños enteros. O sea, no era como unos soldaditos que se cruzan. Bueno, ahora los vemos con sus coches, atraviesan los puentes y en una hora se te plantan en cualquier sitio, ¿no? En aquella época, 7 meses. Camino real de tierra de los Texas, en la zona de México, en la actualidad. Y los indios pues se refugiaban en estos sitios. No en Texas, pero esta es la zona de Sinaloa, Sonora, todo esto. ¿Qué se encuentran los españoles? Y esto es lo que no aceptan ni los indigenistas ni nadie en la actualidad. ¿Qué se encuentran los españoles cuando llegan a América? Pues se encuentran que desde el Río Grande hacia abajo, la mayoría de los pueblos son caníbales. La mayoría. Y esto no quieren que se diga. Lo están tapando a todas fuerzas. O sea, no quieren que se hable de canibalismo, pero eso es lo que está en los documentos. Y hay que sacarlo, porque entonces la cosa cambia.
Y entonces cuando van esas recuas de mulas y atacan estos indios y antes de matar a los españoles que viajaban con esas recuas, ya os digo que los españoles de la península ibérica no iban a venir aquí a arrear a los burros, porque esto lo hacían españoles de América, o sea, indios. Y antes de matarlos los descuartizaban. Entonces se llevaban la cabeza como trofeo, los brazos y las piernas como comida y el resto lo dejaban allí esparcido. Y se robaban todo lo que llevasen en él. Y ahora lo que nos están diciendo, ayer precisamente estaba estudiando un documento de un historiador mexicano, nos están diciendo que, hombre, que cómo los podemos llamar salteadores, porque los estamos criminalizando. Pues y es que el documento dice, estos indios salteadores han hecho esto, esto y esto. O sea, el documento te está mostrando la verdad desnuda. Te está diciendo, esto pasó así. Y nosotros los llamamos así en el siglo XVII, en el siglo XVI. Ahora vienes tú con tu ideología del siglo XXI y me dices que está mal llamarlos así. Pues entonces cuando veas documento tras documento que lo que los españoles encuentran en América es una sociedad indígena muy, muy, muy atrasada, casi más allá del Paleolítico, que están, porque no tienen recursos proteínicos para mantenerse, están comiéndose unos a otros. Y entonces lo que se trata es pues a lo mejor esa tan malvada civilización, a lo mejor estuvo hasta bien. Y lo que yo hago con el libro es sacaros los documentos y ahora vosotros lo pensáis. Esta es mi opinión. A lo mejor estuvo hasta bien esa civilización. Entonces lo que tenemos son documentos como este otro mapa. Lo que tenemos ahí arriba son los tepehuanes. Los tepehuanes pues están consumiendo personas. Entonces los tendones de brazos y piernas los utilizaban para atar las puntas de flecha a los palos. En teoría tenía que hacerse con tendones de ciervos, pero es que había superpoblación y habían acabado con todas las especies grandes de animales. Se hacía con humanos. Esto que veis ahí arriba. Esto es tendón, porque es lo único que da la consistencia suficiente para atar la punta de flecha al palo. Tampoco hay que escandalizarse, porque si te vas a Santander sacan las flechas que había del Paleolítico y están también atadas con tendones. Corte de cabelleras, lo mismo. O sea, documentos desde 1550 que nos están diciendo, y no un documento, ya me han salido cuatro cronistas diferentes en diferentes épocas que están hablando de que cuando los españoles llegan a América se dan cuenta que los indios están cortando cabelleras. Y fíjate cómo es España, que a mí cuando era niño en la escuela me dijeron que los españoles les habían enseñado a los indios a cortar cabelleras. En España. Todo esto sale de Hollywood. Esta es la idea que tenemos inculcada por Hollywood. O sea, no la tenemos por los libros, la tenemos por las películas y las visiones de otros. Entonces, desde Hollywood hay algunos indios que son malos, malísimos, violentos, ¿verdad? Y hay otros indios, que son buenos, buenísimos. Todo esto es Hollywood, no es la realidad. Los apaches no se comunicaban con los animales. Entonces le cuentas a la gente, le dices, no, porque claro, se comían los caballos, y alguno me mira y me dice, ¿se comían los caballos? O sea, como diciendo, ¡ay, pobrecito, tengo la imagen, ¿verdad?, de Spirit, y uno se hace la idea, ¿y cómo se van a comer a Bambi? O sea, lo que Hollywood me ha dicho es que el mundo es perfecto. Se comían los caballos, se comían las vacas, se comían los burros, se comían absolutamente todo. O sea, estamos hablando de una sociedad que tiene pocos recursos y que utiliza todos los recursos a su alcance. Y esto ha pasado de la historia de los humanos, pero vamos, a lo largo de toda nuestra historia. O sea, no hay que ser muy... Pero claro, tenemos la idea de que unos, y son los mismos indígenas al norte y al sur del Río Grande, este es al norte, pero claro, Hollywood quiere enseñar que los norteamericanos son buenos, buenísimos, y los mexicanos que están al sur y son extranjeros son malos, malísimos. Pues no. O sea, es que es un problema que si asumes esto, todo tu mundo está totalmente equivocado. Con los bisontes, con todo. No había comunicación con los animales. Eran otro recurso más.
Y ya terminando con esto, pues esto es lo que España lleva a América. ¿Cuál es la diferencia entre una foto y otra? ¿No le sacáis la diferencia? ¿Qué veis aquí? Madreñas. La de allí son indios de Coahuila. La de aquí son asturianos o gallegos. Sí, de acuerdo que estas fotos, evidentemente, estamos hablando de la época de que ya sale la fotografía, es mucho después de lo que se hizo en la conquista de América. Pero lo que España lleva desde el primer momento es España. Y lo lleva en la creación de los pueblos, en la conversión de los indios, en miles de cosas absolutamente. Esto es lo que lleva, lo mismo. Pues si me apuras, hasta están mejor vestidos los indios de Coahuila que los, ¿verdad? Ahora te vienen y te dicen, no, hombre, pobres indios, es que los tenían viviendo ahí en chamizos y... Bueno, pero es lo que había en aquella época. Vete a la Luisiana y verás cómo vivían el norteamericano elitista, ¿verdad? Que vivía mira a ver cómo vivía, en las mismas condiciones, solo que en casas de palitos y están así dobladas. Todo es jugar con la historia. Y con esto, ¿cómo se dice? Cada mochuelo a su olivo y esto se ha acabado. ¿No? ¿No hay? Ahí está. Ahora, preguntas. Aquella que teníamos pendiente. No, yo llevo siguiendo esto hace ya mucho tiempo. Me he sentido muy engañada. Así es. Yo era la más woke que te puedas imaginar. Todos lo éramos. Yo cuando llegué aquí, igual. O sea, vine con la idea de que lo que España hizo en América, pues no sé qué me voy a dedicar allí, porque está todo prohibido hablar de esto, hasta que empecé a tirar del hilo. Cuando empecé a tirar del hilo, esto no cuadra, lo otro tampoco. Pero tengo un enfocado porque llevo engañada 30 años. Porque hemos crecido en el sistema educativo español, que va enfocado hacia eso. Entonces hay cosas en España de las que no se puede hablar. No se puede hablar de la historia comunista. No se puede hablar de la guerra civil. No se puede hablar de América. O sea, solo podemos hablar de lo que ellos nos quieren vender. Y lo que ellos nos quieren vender está igual de mal que lo que los americanos han escrito. O sea, te entiendo perfectamente. O sea, es un rebote que te entra, ¿verdad? Fuego. Y que ahora vengan además desde España gente que todavía no ha despertado, que todavía está con la venda, y te vengan diciendo encima que eres un fascista, como me llaman a mí, fascista. En cuanto no cases con esto, ya eres facha. No, espérate. Oye, ahora mismo la izquierda ideológica que está contando historia quiere que nos creamos esa historia solo porque son izquierda. No, eso es ideología, eso no es historia. Pero yo no entiendo el motivo de destruir nuestra cultura. Un tiro en el Es pie. la Agenda 2030, no lo sé, hay conspiranoicos ahí fuera. Un tiro en el pie se están dando, porque eso va en contra del país. Ayer lo comentaba con ellos, ¿verdad? Que había habido en Houston, me parece, una congregación de españoles por lo de la independencia, o sea, lo de la amnistía y tal, y habían salido con sus banderas, y entonces había gente en redes sociales que estaba diciendo, míralos, qué retrógrados. ¿Por qué? Porque están en el extranjero y sacan una bandera de España. Luego dice, claro, si es que viven en Texas se vive en el siglo XVIII. Ese es el concepto ideológico de la izquierda en España. O sea, totalmente ignorante, totalmente cateto, que no ha salido de su y solo se cree lo que es la propaganda. O espabilamos o vamos de culo. Estoy contigo, o sea, tú tranquila, que yo llevo aquí 10 años sufriendo esto y... Pero ¿cómo hacemos para que la historia se enseñe a nuestros hijos? Por lo menos, que son mestizos ahora. Estoy haciendo lo que puedo. Estoy haciendo lo que puedo, no puedo hacer más. O sea, ya te digo, mi despacho está así lleno de documentos porque tire de donde tire es tremendo. Aquí en Estados Unidos hay que cambiar los libros de texto. O sea, es que a mi hijo yo les he dicho, vale, no os voy a explicar la historia. Tú aprende la historia que te van a enseñar, aprueba tu curso y ya luego
pues hablamos. Pero se les dice, mira, en el año 1850, un poquito antes, en Texas hay 3.000 hispanos, con 19 esclavos negros. En el orden que he explicado hace un momento, que a lo mejor no sabemos qué tipo de esclavitud será. 10 años más tarde, el censo del Ejército de los Estados Unidos de América censa que en Texas hay 430.000 blancos. Ya saber dónde vinieron, pues alemanes, checos y 180.000 esclavos negros. Entonces te vas a los libros de texto y te dicen la migración involuntaria de 5.000 negros. ¿Cómo? Es esclavitud. Se los han traído desde África, los han metido en un barco, han tenido una expectativa de vida pírrica, han muerto miles por el camino, cuando llegan aquí los han vendido y me dices que de 180.000 los bajamos a 5.000, o sea, ya está bien, ¿no? Inmigración involuntaria, eso lo he visto yo en los libros de historia de mis hijos de aquí. Pero no cuentan tampoco quién vendía esos esclavos en África, porque quiénes eran los que comerciaban con los esclavos. Los mismos negros, claro. Las tribus con poder en África lo que hacían era lo mismo que se hacía en América, que había indios agresivos, como los apaches, que secuestraban a los y luego los intercambiaban o los tenían de esclavos. Todo esto es que no se habla, pero por favor, contar la historia completa. Y entonces vemos quién es el malo de la película y quién es el bueno, que a lo mejor no hay ni malos ni buenos. Pero contarla entera. Si no me la cuentas entera, pues esto es una estafa, completamente. Bueno, la verdad que el tema es complicado, ¿no? Y muchísimas veces el mundo académico o de investigación pues está desconectado con el mundo real, político o la opinión pública, ¿no? O el educativo, a nivel de los niveles que se estudia la educación, no el superior, ¿no? Entonces, claro, eso es muy difícil de solucionar en un corto plazo, ¿no? Y luego hay muchos intereses políticos. No, yo soy maestro sustituto en escuelas y muchas veces me ha tocado historia de Texas, sustitución. Entonces, es verdad lo que se dice, que se cuenta de una manera... Tampoco es verdad que se anula todo, porque sí mencionan cabeza de vaca, coronado, de una manera anecdótica, ¿no? Que hacen unas predicciones, tal. Está por allí unos trazos, pero, por ejemplo, el maniqueísmo o buenos y malos se ve muy claro porque, claro, Texas tenía que independizarse primero porque no se hablaba inglés. Normal, era un territorio... Y segundo, porque no se permitían los esclavos. Hispana, ¿no? Segundo, porque no había libertad, porque Santa Anna era un dictador. Entonces, claro, había que conseguir la libertad. Bueno, no lo fue siempre, fue dictador en unos periodos, pero tampoco la libertad y la democracia eran la misma que hay hoy en día en los países. Ahí discrepo contigo, pero bueno. Sí, pero bueno, esto es lo que decía, el decálogo que estaban estudiando los estudiantes ese día, ¿no? Y que tampoco había educación pública gratuita para todos. Bueno, es que en ese momento, en el siglo XIX, no sé si algún país del mundo tendría algo parecido a eso. España sí la tenía, eran los curas y los frailes los que estaban enseñando. No era gratuita ni para todo el mundo, porque mucha gente no estaba fuera del sistema educativo, había un analfabetismo muy grande, o sea... Una cosa es que digamos que estaba mejor que la situación que había aquí, otra cosa es que este decálogo decía que no había educación pública gratuita. Pero eso es lo que decían los americanos, ¿no? Claro, el libro o la lección de ese día, comparando con hoy en día, que sí la hay, ¿no? En términos generales. Entonces, claro, es una manera de instrumentalizarlo que está mal escrito. Entonces, voy a la pregunta que te quiero hacer. De verdad, o sea, pasado la lógica disputa de las potencias coloniales, ¿no? España, Francia, Inglaterra, el propio Estados Unidos, pasado ese momento, ¿de verdad hay un plan secreto que todo el mundo compra también como historiadores o como investigadores? ¿O qué es la clave para que todos anulen los documentos o para que todos compren ese discurso y no haya... Habrá alguna voz discrepante, porque tampoco conozco toda la gente que haya escrito de eso, ¿no? ¿De verdad hay ese plan más allá de la disputa política y colonial? ¿Y por qué se mantiene? ¿Y por qué se ha trasladado al mundo político en los Estados Unidos de esa manera, digamos, simplista, ¿no? Porque, claro, es un poco decir, bueno, pues nos interesa más venir de los nativos, que al fin y al cabo los que han quedado ahora les damos algunos privilegios, que decir que venimos del otro lado. Yo leí un libro que se llama Nuestra América, o América, de Felipe López Armesto. Creo que es un descendiente, o es español, o descendiente de padre español. No me acuerdo en qué universidad está, pero hablaba de eso, del origen hispano de América. ¿Por qué eso se ha trasladado al ámbito político y se está utilizando
O sea, desde un punto de vista objetivo, ¿hay alguna causa? ¿O ese plan secreto que te cuento por qué sigue? Primero por inercia. Ya has lanzado una inercia. El nombre de Texas viene del árbol. Eso se lo conté a mis alumnos. Viene del árbol. O sea, no viene de donde ellos dicen. Pero tú ahora imagínate cómo explicas que viene un señor de España, un extranjero, que les viene a contar su historia, les viene a cambiar el origen de los símbolos como es el nombre del estado de Texas, y ahora tienen que cambiar toda la cartelería en todas las carreteras, tienen que cambiar todos los libros, pues ya no se va a cambiar absolutamente nada. Económico. Aquí en Estados Unidos, dinero. Lo primero, económico. Lo segundo, por ideología, todo el que está escribiendo la historia ahora mismo pues tiene ideología de izquierdas. Está ampliando la brecha en esto, todas las universidades, todo. O sea, está copada, y cuando alguien sale discrepante, a mí me llaman facha, y no soy de derechas, no soy de ideología de derechas. Tampoco soy de izquierdas ya desde que llegué aquí, ya me desentendí absolutamente de todo, ya de ninguno. Pero, o sea, a mí me llaman facha sin conocer mi ideología. Y lo que estoy haciendo, lo que he sacado ahí ha sido un libro que, si lo veis por la parte de atrás, lo que está diciendo un divulgador amiguete, como siempre, pero interesante, es que dice: lo que me gusta de este libro es que no es nada chauvinista. O sea, que estoy siendo absolutamente imparcial con todo lo que sucedió en la... Y en cuanto te sales de eso, pues ya eres un facha. ¿Por qué? Eso nos quiere decir que todo el resto, toda la academia está dominada por la izquierda ideológica. Y en algunos casos es de vergüenza. Y entonces, lo que te dicen es el método científico. Claro, si alguien que está como catedrático en una universidad escribe un libro, lo escribe en la estructura académica, es manipulable totalmente, pero te están diciendo: no, esto es la verdad, porque sigue el criterio académico. Da igual, es totalmente modificable. Lo que te están haciendo es vendiéndote una historia, la están disfrazando de tal, y lo que te están diciendo: no, esto es verdad porque nosotros, la izquierda es los buenos, ¿verdad? La izquierda son los buenos, son los demócratas, no, los otros son los fascistas. Primero, habrá sí algunos de extrema derecha que serán fascistas, pero no todo el que te lleve la contraria es fascista. Esa es la primera. Y segundo, es que estos mismos, eso he hecho una referencia al principio, os he dicho, ninguno de estos está dispuesto a hablar de los 60 millones de muertos de la Unión Soviética. Absolutamente. Eso no existió. O sea, ha sido el sistema político que más gente ha matado en la historia de la humanidad. Y entonces nos están diciendo: no, es que los nazis fueron malísimos. Los nazis también fueron malísimos, evidentemente, pero lo peor han sido los comunistas. Y ahora resulta que los comunistas los tenemos primero en el gobierno, y los segundos nos están dando lecciones de moral. O sea, pero Jorge, yo no voy a eso, yo voy a que... está dominada por la izquierda. Un profesor catedrático de Harvard te escribe un libro y no va a las fuentes originales, si es que existen, porque en este tiempo... Existen. ¿Vale? Nos ha mostrado que existen. Entonces, está escribiendo con historiografía, con otras fuentes referenciales, y claro, posiblemente siga esa inercia que dices, porque claro, es difícil cambiar la inercia si no encuentras algo nuevo que puedes enseñar. Y además que un elemento de cambio. Pero vas a ir en contra de... ¿Por qué no hay un movimiento también? Porque se puede discrepar, ¿no? De gente que dice: pues te he encontrado estas otras pruebas. Pues esto es lo que estamos intentando. Las tuyas. Pero eso no lo hay. Entonces, claro, hay la posibilidad de cambiarlo, y yo tampoco... A lo mejor tú has leído más que yo, pero yo no veo que hay esa mano negra tan clara, ¿no? Porque mira, yo he hecho alguna investigación en historia y me he especializado en la violencia de la guerra civil en la zona, digamos, republicana. Entonces, claro, no hay mucha gente que estudie eso. Me ha tocado, porque me salió así, lo que estaba investigando me llevó a ello, no lo busqué. Pero claro, no hay gente que investigue eso, porque claro, lo que se investiga más es la violencia del lado de Franco hacia la represión, porque cuando acabó la guerra siguió, por lo que tú quieras, posiblemente por algún factor de los que mencionas. Pero también se puede abordar objetivamente, al igual que se puede hacer el otro lado. Y en este caso de la memoria aquí en Estados Unidos, pues hay dos posibilidades de abordarlo. Pero claro, lo que yo veo, lo que he percibido hasta ahora, lo que tú has contado, es que no se han molestado en buscar las fuentes, o si las han encontrado, ha habido eso que yo te preguntaba, que por qué han seguido esa tendencia más allá de cuando había que decir que España eran malos porque había que arrebatarle los territorios.
porque cuando eso acaba parece que ha pasado ya mucho tiempo y según lo Bueno, que esa... sigue eso, porque están quitando ahora las estatuas, ¿no? O sea, Juan de Oñate era malísimo, pues Juan de Oñate sería un hombre de su tiempo y seguramente tendría sus problemas o hiciera sus cosas como cualquiera, ¿no? Pero ¿por qué es malísimo Juan de Oñate y no es malísimo la esclavitud que había en ese mismo estado con los negros? Y no se... Pues entonces sí hay... Bueno, sí hay también contra el movimiento confederado. Entonces sí hay una mano negra, ¿no? Pero se junta el movimiento confederado con los españoles cuando no tenían nada que ver. Pero digo que entonces sí hay una mano negra. No, yo te preguntaba que qué factores hacen que esa historia siga. No creo que sea solo ideología. Hombre, porque aquí en los Estados Unidos, si te buscas, como siempre ha pasado en toda la historia, en todos los países, te buscas un enemigo extranjero que no se puede defender internamente. Espera, que tengo ahí, desde hace un ratito. No se puede defender el enemigo extranjero, pues es el enemigo ideal, a él le echas todas las culpas. Sí, el chivo expiatorio. Sí, a mí me gustaría romper una lanza a favor de un poquito cómo está el tema educativo, y os diré que después del COVID, pues en Texas, desde la Texas Education Agency y sobre todo Houston, que lo van a manipular porque de verdad es un distrito que no funciona, lo que vieron es que el nivel de lectura y de comprensión había bajado mucho. Entonces pidieron a un grupo de especialistas y bueno, doctores, en fin, y entonces les pidieron que realizaran un tipo de libro de texto que, aunque no lo leyeran, porque es así, porque tú ves las imágenes y lo estás escuchando, por lo menos les ofreciera cultura, por lo menos aprendieran cultura. Entonces yo soy maestra de segundo, no estoy acostumbrada a esto, que los niños estén viendo una imagen y ir leyendo en vez de leer ellos. Pero lo único bueno de esto es que son reales y son auténticos y están diciendo la verdad. Y por ejemplo han hablado de una de las lecciones de la esclavitud, yo me escandalicé cómo lo planteaba. Incluso eso lo unieron con Harriet Tubman y con ya otro tipo ¿cómo se llama?, de líderes de liberación y tal. Y el tema de los españoles lo ponen como herencia hispana. Sí, ellos llegaron y ellos culturizaron. O sea, en ningún momento dice que destruyeron a los indios ni nada de esto. Es suave, claro, estamos hablando de niños de primaria, pero a mí me parece que es un buen comienzo. No sé si has escuchado. Es el sistema Amplify, que todo el mundo se está quejando mucho porque es verdad, los niños no tienen un libro físico leyéndolo, sino que lo están escuchando. Y luego trabajan a partir de lo que han aprendido. Pero por lo menos les están ofreciendo un tipo de cultura que es más realista que la antigua. Será un oasis en el desierto. ¿Es un qué? Es un oasis en el desierto. No sé, pero lo que sí quiero decir es que, por ejemplo... Y me da pena decirlo, ¿eh? Han dicho exactamente lo que has dicho tú respecto a cómo barrieron a los indios, bueno, los que cuando llegaron los ingleses y tal, y lo explican así, y algún padre te llamaba y pero mi nieto, ¿qué está pasando? Que viene el niño escandalizado, oye, que a los negros todo lo que les hicimos, y yo les envío el enlace y que vean el libro, y yo no tengo nada que ver, yo simplemente soy un medio, ¿no? Una medium, por decirlo de alguna manera. Intermediario. Pero quería decir que estoy contenta un 10% porque están recibiendo una cultura que es un poquito más real de la que recibían antes. Porque antes esto que estabas tú comentando seguramente venía por social studies, ¿verdad? Sí. Esto viene por lectura. Esto viene por lectura y como los niños no tienen suficiente tiempo para leer o para trabajar o para aprender todo, se hace a través de lectura. O sea, están aprendiendo estudios sociales a través de lectura, que me parece muy bien la conexión. Y los encuentro mucho más realistas. Claro. Bueno, yo me acuerdo de mi hijo que después de 5 años decía, mamá, el álamo otra vez. Es que cada año aprendía lo mismo. Y ahora pues parece que está cambiando. O sea, quería decir que gracias porque veo que sí, que Amplify... La mayoría piensan que el álamo ganaron los americanos o los tejanos, sí, bueno, la batalla. Les pregunto, y la mayoría lo... Sí. ¿Cómo comparas el nivel de mestizaje bajo el, vamos a hacer, el gobierno español, España, cuando Texas era español, versus como cuando llegaron los americanos? ¿Cómo se compara? Porque francamente la diferencia entre un país hispano es que hay mestizaje. Y hoy en día yo creo que no hay ningún indio americano aquí en esta sala, a no ser que, bueno, no sé, no parece.
mientras que yo soy mestizo también y hubo ese mestizaje. O sea, hubo una diferencia radical entre cuando estaban los españoles en San Antonio y después llegaron los americanos. Sí, porque cuando llegan los americanos lo primero que hacen es intentar quedarse con todas las tierras, con todas las propiedades, pero los españoles lo que hacían es burocracia otra vez, que todos tenían escritura de propiedad. Y entonces llegan Stephen Austin y todos estos, llegan y dicen, pero ¿qué hacemos con estos? Si tienen sus escrituras y tal. Y entonces lo que se hace es irse a la frontera, como en el Rancho del Porvenir, por ejemplo. Llegaron los marshals estos de los Rangers de Texas y armaron allí una escabechina. Y entonces después se quedan con las tierras. O sea, todo afecta. El único mestizaje que esos europeos que vinieron de las 13 colonias, aquí se aceptaba cuando se casaban con una de las herederas de las familias españolas que ya estaban establecidas en San Antonio, porque con esa herencia venían tierras y venían... O sea, es el único mestizaje que los norteamericanos aceptaron en ese momento. A los indígenas directamente los expulsaron. Entonces, si uno mira todos los registros, todos los documentos, se ve que cuando los españoles entran, como te digo, entran 35 soldados españoles. El español había el gobernador y el capitán, el resto eran mestizos, y entran a San Antonio y están hablando de tribus y de nombres y de tal, que son los mismos que luego concuerdan 100 años después, antes de que entrasen los americanos. Cuando entran los norteamericanos, todas esas tribus son expulsadas, desaparecen. El verdadero genocidio se hace en la segunda mitad del siglo XIX y lo hacen los norteamericanos. Entonces ahora, por ejemplo, hay una corriente que yo estoy totalmente en contra en España que está diciendo, no, los malos son los ingleses. Bueno, los ingleses es el imperio rival, hicieron cosas malas, hicieron cosas buenas, hicieron lo que hiciesen. Pero realmente lo que se está haciendo es que le estamos cargando las culpas a los británicos, pero si tú acusas a un inocente o casi inocente, el que se va de rositas es el verdadero culpable y sigue haciendo lo que quiere hacer. Ese es el gran problema. Aparte de ser una injusticia acusar a un inocente o a un casi inocente, es que el verdadero culpable se va y sigue haciendo lo que quiere hacer. Entonces, aquí hay una cosa que ya yo no combato contra ello porque es su historia, pero sabes que hay reuniones de powwow, que son los indígenas, apaches y tal, que se reúnen y se juntan todos y hacen sus bailes y sus comidas y sus canciones y todo esto, una vez al año, me parece que es, en distintos lugares. Casi todos tienen nombres españoles, esos indígenas. Pero lo que sale es la bandera de las barras y las estrellas. Y yo digo, esto es un absurdo. O sea, están conmemorando la misma bandera que les trajeron los asesinos y los genocidas, la están conmemorando y mientras tanto están culpando a los españoles porque hicieron tal o hicieron cual, pero ¿quién está diciendo eso? Lo están diciendo los libros, no lo está diciendo la realidad. Entonces esa es la situación que tenemos aquí. Indios, pues sí, yo conozco y trabajo con muchas organizaciones que pues a raíz de escribir estos libros, pues hay gente hasta que me abraza, de los mismos indígenas. Y viene, es que he encontrado 4 ancestros míos en la misión que los tenía perdidos y vienen y hasta me abrazan. Y llega un momento que tú dices, bueno, yo soy arqueólogo, elegí esta profesión para tratar con gente muerta hace medio millón de años y ahora se me presenta aquí que tengo familias de los descendientes que están aquí dándome abrazos. O sea, y con el tema de los libros, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Espera, tengo una por allí. ¿No se ha puesto a nadie en contacto del Consulado de México o del Ministerio de Cultura de México? Porque esto fácilmente puede ser la historia de Nueva España y después trasladada... Claro que sí. No, el libro Presidio es la historia de la Nueva España. Desde yo no he tratado la conquista de México Tenochtitlan, ¿no? de la capital, por Cortés, porque va de presidio. Entonces, presidio es cuando se establece la fuerza presidial y son la conquista que se va haciendo al norte. Pero al norte de Ciudad de México hasta, lo que os he puesto, el mapa, hasta Santa Fe, eso es la Nueva España. Esto es la historia de la Nueva España hasta el año 1700. Y ellos lo saben. Ellos saben y saben que hay estos documentos porque, como habéis visto, muchos de los documentos son del Archivo General de la Nación y del Archivo de Parras. Y ellos tienen los documentos, pero no los quieren escribir. ¿Por qué? Porque en México también hay una izquierda ideológica que está controlando la narrativa que se dice o no se dice. Lamentablemente. Deberían, lamentablemente, pero cuando tienes, o sea, desde la UNAM de México y del resto de universidades tienes una narrativa que te están diciendo, no hablamos de canibalismo.
Entonces, de canibalismo solo hablamos de ritual. Mira, ritual es que el sacerdote en lo alto de la pirámide pues se coma el corazón aún latiendo del que le han abierto ahí. Una ritualidad un poquito... Pero bueno, oye, te acepto pulpo, ¿sabes? Te la acepto. Pero a ese señor que le han sacado el corazón, luego le cortan ese señor o ese niño. Muchas veces eran niños. Después le cortaban la cabeza. La cabeza la atravesaban con un palo y la ponían en el Huitzilopochtli. Allí, miles de cabezas, esperando a que él se quedase en solo la calavera. A que solo se le quedase la calavera. El cuerpo, abajo de la pirámide. Cuando llegaba abajo, se descuartizaba y se consumía. Y eso ya, no me lo vendan como ritual, eso ya no es ritual. Eso ya no es ritual, lo siento. Pero todo, la historiografía mexicana en este momento es a base de eso. El principal, Matos Moctezuma, que es el principal arqueólogo de México, nunca habla de canibalismo. Y te estoy hablando de los aztecas, que es casi la más elevada, compiten con los mayas, casi la civilización, la cultura más elevada que tenía México. Desde México para arriba estaban muchísimo más atrasados. Y entonces hay cronistas que están diciendo, entramos en una chabola y nos encontramos aquí 1.300 calaveras. Y una olla en la que había cuerpos humanos ahí que se estaban cocinando. Eso son documentos, yo no me lo he inventado, son documentos y eso he reproducido los documentos en el libro y esos documentos están ahí en el libro. O sea, es algo que yo he hecho para decir, mira, he encontrado esto y aquí lo tenéis. No he expresado mi opinión y eso es lo que tiene el libro, tiene documentos, no tiene literatura. ¿Quién estaba? Volviendo un poco a Hollywood y lo que estás hablando ahora, o no recuerdo bien, o hay una película de Mel Gibson. Esa que he puesto las fotografías. Ah, era eso. Sí. Sí, o sea, eso sí que explicaba cómo, porque el final de la película era, y aquí llegan los españoles, pero toda la película iba sobre la barbaridad que ya había en México realmente. Bueno, pero en México también había esto, ¿eh? O sea, no hay que tampoco... En México también había esto. Es que pero esto es cuando ya llegamos. Esa es la visión, no, pero quiero decirte que en México no solo era todo comerse a la gente en lo alto de la pirámide, también tenían era otra cultura, sus casas, iban vestidos, no ves aquí gente matándose. Es que lo que quiere Hollywood es que veamos que los indios abajo del Río Grande eran salvajes, se mataban y tal. No, pero los de arriba eran buenísimos. Los indios eran los mismos arriba o abajo. Al norte se hacía menos canibalismo porque tenían bisontes. Entonces hay menos canibalismo. Pero al sur es que había superpoblación en un territorio que tiene, si habéis viajado por México, no sé, pero lo que es sobre todo el norte de México es cercano a un desierto, en muchos casos. Entonces tienes superpoblación en un terreno que no da alimento y no tienen animales grandes porque los han exterminado ya. Y además es mucho más fácil cazar a un humano que cazar a un bisonte. O sea, os estoy aplicando sentido común para que veáis. O sea, alguien escribe un libro, se hace aquí una mental y dice, bueno, pues esto... Pero los bisontes corren a saltitos, tienen unas patas delanteras muy cortas, entonces corren a saltitos. Pum, 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 pum. A un bisonte le tienes que meter no sé cuántas flechas le tienes que meter para matarlo. Y los indios eran expertos y conseguían matar a los bisontes. Pero el bisonte le metes una flecha, o 2, o 20, y el bisonte se va corriendo. Pum, pum, pum. Se cae muerto, falto de aire, se cae muerto a 20 kilómetros de distancia. Entonces ahora manda a tus mujeres, ¿vale? Porque eso sí lo hacían las mujeres, 20 kilómetros para allá, descuartizar el animal, cargárselo y otros 20 kilómetros para acá. ¿Vale? Al humano, lo único que te hace falta es tener una fuerza superior a él. Entonces tienes un grupo de humanos allí somos 10 y aquellos son 5, pues venga, vamos para allá. Los insultas y el humano viene. ¿Tú qué has dicho? Te lo cargas y tienes 60 kilos en la olla. El pozole, los tamales. Los tamales es una pasta de harina de maíz con carne humana. Ahora nos reímos, ¿vale? Pero nos reímos porque, o sea, esto está totalmente contrario a lo que nos han estado contando, milongas que nos han estado contando hasta ahora. Pero es que era como vivían ellos, o sea, es que solo hay que aplicar sentido común. Eres investigador, pero puedes dar clases, es decir, ¿hay alguien que estudiando historia puede oírte o no das clase de historia?
Yo no puedo, no doy clase de historia aquí. ¿Tú crees que alguna universidad me va a contratar? No, pero no sabía si a lo mejor había... No, llevo 10 años trabajando con esto, picando en la mina, poquito a poco. Quería saber, digo, a lo mejor, debido al rigor que claramente tiene el libro, porque es todo documento, a lo mejor había habido alguien... Voy en contra totalmente de lo establecido. Voy contra la narrativa, o sea, voy poquito a poco y entonces llevo así años ya. Y yo lo veo, bueno, aquí un español viene a contar, vamos a ver, vamos a aguantarle. Y entonces empiezas, y siempre se me sientan en la ficha, es como te decían nuestros profesores, ¿verdad? Sois todos los mismos del año pasado, distintas caras, pero son los mismos. Y entonces siempre me viene uno con un bloc de notas, así en plan muy profesor, muy serio, se me sienta en la fila delantera. Y ahí le veo que según voy explicando, termina la esta y se va, ni una sola pregunta. Porque es que me estás negando lo que te estoy enseñando en documentos, o sea, eres tonto. O sea, no he venido a contarte una milonga, o sea, te vengo a mostrar los documentos, y son los documentos los que están hablando. Pues eso es lo que y con otras personas, pues al principio estaban como, ¿y usted qué formación tiene? Si te cuento mi formación y la comparo con cómo sería la misma formación aquí en los Estados Unidos, comparando sistemas universitarios españoles o norteamericanos. Y entonces termina la esta y me pasa siempre, cuando voy con un grupo nuevo. Ahí los tienes, alguna pregunta te hacen, están como pensando, como diciendo, ¿qué acabo de ver? Se van como, no tienen el valor de enfrentarse porque dicen, es que me lo ha demostrado y esto es totalmente contrario a lo que me han enseñado hasta ahora. Esa gente me pasa muy a menudo, lo que necesita son 15 días de almohada. Que están 15 días dándole vueltas y vueltas y vueltas y al final terminan diciendo, pues este tío tiene razón. ¿Vale? Y eso me está pasando de continuo. Y ya el mismo grupo le vuelvo a dar una charla a los 3 o 4 meses y viene la gente encantada. Viene rendida. Y viene diciendo, no, con este vamos a escuchar la verdad. O sea, yo el único, como no soy norteamericano y mi inglés no es perfecto, pues la única arma que tengo es honestidad y trabajo serio. Es de la única forma. No puedo hacérmelo de otra manera. En cuanto se me ocurra pasarme en alguna cosa, sé que me la van a dar y aquí todo se basa en credibilidad. Como pierdas tu credibilidad, como mientas una vez, ya olvídate. No, es muy difícil criar a tus hijos en los colegios americanos porque, siendo española, vienen a casa y tienes como que reeducarlos y claro, eres la española, diciéndoles, no, eso no era así, no sé qué, no cuánto. Es difícil, porque hay veces que los niños son españoles, ay, yo soy español, y entonces vuelven a casa como con vergüenza, ¿no? Porque lo que han hecho es fuerte. Y en México, vivir en México como español y... Hay una cosa que hemos tenido los españoles a lo largo de toda nuestra historia. Es cultural. Y en España pues ha venido mucha gente a lo largo de la historia, desde la Reconquista y todo esto, ha venido mucha gente de Europa y se ha establecido en España y tenemos muchos de origen alemán y francés que son español, pero español hay algo cultural. Y eso lo desarrollamos, por ejemplo, en los ejércitos, ¿no? El soldado español se ha reconocido a lo largo de toda la historia. No sé si ahora entrásemos en una guerra cuál sería el desempeño, pero el soldado español era no tengo material, no tengo pero el cumplimiento de deber es lo máximo. Entonces, al final, aunque fuese descalzo, aunque fuese sin armas, aunque el español, a lo largo de la historia, los documentos que tenemos nos están reflejando que el soldado español ha cumplido el deber a una costa de sangre, a una costa de todo, y a una costa de no tener prácticamente nada. ¿Cómo van los norteamericanos ahora a una guerra? Pues venga, vamos y vamos con todo. No, es que nos va a costar, no importa, lo que cueste. ¿Qué quiere la luna? Vamos a la luna, lo que cueste. Eso es eficacia, se consigue el objetivo con lo que cueste. El español siempre ha ido, y eso es histórico para nuestros gobernantes también, lo seguimos sufriendo hoy en día, pues ha ido como, venga, va, iros para allá y ya después vamos viendo, ¿no? Y siempre ha sido así, siempre ha sido así. No, pero oiga, no, usted se va y luego ya
No vamos viendo nosotros, voy viendo yo que me mandas allí y tengo que darle al ingenio, ingeniármelas de cómo sobrevivir o de cómo hacer esto o de cómo hacer lo otro. Así básicamente ha sido y sigue siendo, ¿Mandamos a los soldados cómo los mandamos? Claro, los soldados vienen de las maniobras junto con los americanos, vienen con los ojos abiertos y dicen, ¡oh, qué material llevan! Allí tenían el McDonald's, tenían todos los restaurantes. Y llegan con el helicóptero, plantan el restaurante McDonald's con todo lo que tienen, en 5 minutos está abierto y dándoles comidas. Ese es el problema con España. Entonces, culturalmente, tenemos algo que yo les enseño a mis hijos y es así, y es que no es pasión patriótica, es que si comparas lo conseguido por los españoles a lo largo de toda su historia, en diferentes épocas, o sea, hay un componente cultural que somos la hostia. Que somos la hostia, básicamente. O sea, es el país que más ha cambiado el mundo, tal y como lo conocemos, es España. Y en los libros de high school, de social studies, aquí España tiene 2 páginas. 2 páginas. Y me vas a comparar O sea, no puedes comparar. Entonces yo lo que les digo a mis hijos es eso, no, tú vienes de un país, te has crecido en una cultura y además yo los educo así. Intento ser un modelo, a veces mi hija me está superando, a mi hijo le tengo que empujar. Pero intento ser un modelo de comportamiento, no, si esto es así, tiene que ser así, y no hay más. Y entonces no aceptar pues medias tintas, es un modelo de comportamiento. Y entonces cuando me vienen y me cuentan historias, digo, vale hija, mira, la historia no es así, esto es mentira, saca tu examen, apruébalo y algún día, pues si quieres hablamos de este tema. Pero que nadie te venga abajo, digo, porque lo único que se puede estar de España es orgulloso, no de nuestros gobernantes, cuidado, ¿eh? Acordaros que hay un refrán que dice, qué buen vasallo si tuviese buen señor. Eso también es una constante que hemos tenido los españoles. Constante. No de los gobernantes, pero como país, y vosotros que estáis aquí emigrados, pues lo estáis notando, que muchas veces damos mucho ejemplo a los locales. Vas a los sitios y hasta te tienes que medir porque te los comes. Porque te dicen, no, espera, no. No, aquí no trabajamos así, aquí vamos más despacio. Oye, pues así es como estoy acostumbrado a trabajar. Una curiosidad, bueno, esta demonización que se ha hecho de la cultura española ha sido también en toda Latinoamérica, toda Sudamérica. Sí. Y yo tengo 10 años viviendo en Chile y ahí pude conocer a los indígenas de la isla de Chiloé, que ellos tenían una experiencia y la relataban totalmente distinta de la llegada de los españoles a la isla. Los mapuches igual, los del continente igual, pero ellos la han ocultado por influencia también de la izquierda. Porque al final tienen que sobrevivir. Pero los de Chiloé, que son los huilliches, sí que tienen constancia de que los españoles les daban escritura y propiedad de los territorios. Y hacían trato con ellos, se negociaban con ellos de una manera justa, que a ellos les parecía justa. Ellos les daban oro a los españoles les ofrecían la escritura y la propiedad de las tierras. Y siempre establecían tratos justos, y ellos lo recuerdan siempre. De hecho, en todas sus ceremonias siempre sacan la bandera huilliche, la bandera de Chile y la bandera española. La de la época, la Cruz de Borgoña a lo mejor. Sí, sí. Entonces, ahí os he enseñado un documentito un poco escondido, que es el documento de creación de la misión de San Francisco Solano. Entonces, os explico cómo funcionaba porque está así escrito. El capitán del presidio, que solía ser español, ese sí solía ser español, entonces llegaba el capitán del presidio, vamos a entregar la misión. Y entonces se cogía de la mano, le llevaba de la mano al jefe indio. Y le recorría todo el territorio que ibas y le decía, todo esto va a ser suyo. Le llevaba de la mano, se lo pone el documento. Y entonces el indio se agachaba, cogía sus hierbas, las soltaba a los 4 puntos cardinales, tomaba posesión y los indios eran los poseedores de los territorios de la misión. Eso es lo que se hacía. Eso no te lo van a contar aquí en los libros de historia. Tuve una discusión una vez con 2 energúmenas. Una era de Latinoamérica y la otra era
tenía una bandera estelada, la estelada de los catalanes, independentista, totalmente de izquierdas, hablando de Chile, hablando de Pedro de Valdivia. Y entonces está documentado que Pedro de Valdivia mataba a los bebés de las madres recién paridas y se las llevaba para que les diesen de comer del calostro de los... Empiezas a decir, pero ¿tú estás tonta? O sea, me está diciendo a un español como yo, vestido con su... que tiene que luchar contra los indios, que voy a estar bebiendo medio vaso de calostro diario. O sea, te estás inventando una historia y además te dicen, no, está documentado. ¿Dónde? Enséñame el documento. Nunca te van a enseñar un documento. No existe ese documento. No existe ya por sentido común. Es que no existió. Y estás diciendo que los españoles mataban a los bebés para quedarse con las madres, para que les sirviesen de concubinas y de darles de comer. Oye, mira, o sea, llega un momento que dices, es que no puedo más. Y discutiendo con ellas y no había manera. Ideología de izquierdas total. Y eso con el tema de Chile. O sea que... Y tú me estás refrendando que los indios están todavía acordándose de esos malvados españoles que les hacían todas esas cosas. No, están acordándose de que les dieron propiedades, de que les había escuelas. Estaba diciendo aquí el compañero hace un momento, estaba diciendo el tema de las escuelas. Pues ese fiscal, el fiscal en las misiones, que era indio, aparte de llevar las cuentas, era el que se encargaba de llevar a todos los indios, a todos los niños a la escuela. Cada día. O sea, ¿qué defienden estos? La escolarización obligatoria en las misiones ya estaba. Todos los días. Gratuita. Y gratuita. De ahí nos viene todo. Hay gente que no va aquí a la escuela y es libre. Y aunque vayan, los tienes ahí con el teléfono. Si van, es gratuita. Ahí los tienes con el teléfono. Aunque vayan a la escuela, ¿de qué sirve que vayan a la escuela si están con el teléfono y no le puedes decir nada? Y te viene el padre, oiga, es que ha sorprendido a mi hijo. Es que su hijo me deja la mochila aquí y se va durante 45 minutos a dar vueltas a la escuela y viene cuando suena la campana a llevarse la mochila. ¿Cómo quieres que le pase? Depende de la escuela. Pues eso es el sistema norteamericano. Lamentablemente. Eso es lo que hay. Bueno, pues espero que os haya gustado. Sí, muchísimas gracias. Una cosa, que ha traído Jorge libros, por si alguien quiere comprarlo y que se lo dedique. Que ahora tenemos tiempo y pasaremos al otro lado luego a tomar un Por favor, quiero que me lo dediques. Que Ahora te lo voy a pagar. Esto es de tipo Pero para que no se... Que te coja la revista. Claro, sí, llévatelo. Porque un documento más breve como esto sería bueno que lo pudieran trabajar Ese en algún sitio. está muy bien. Además que vienen los dos idiomas. Sí, por eso. ¿Cómo te llamas? Mireia. ¿Mireia con Y o Mireia? Con Y en mi caso, en castellano.